Hablar es de la noción epistemológica de Marx. Para él, la manera de acceder al conocimiento era a través del empirismo. Su método de análisis estará basado en el materialismo histórico. Él se caracterizaba por ir a las fábricas, conocer, constatar a través de los hechos y a través de la observación cómo laboraban las personas, los trabajadores en su fábrica y cómo se desarrollaban las actividades productivas de la clase trabajadora para poder así establecer un resultado o una conclusión. Su proceso de análisis se realizaba a través de cómo veía y de cómo los trabajadores se desempeñaban en el mundo real. Ya, corta. Tomás Moro encabeza el grupo de humanistas originado en el Renacimiento, por lo cual su método para adquirir conocimiento es totalmente racionalista, pues utiliza los modelos utópicos para hacer críticas de las sociedades de su época, por lo cual utiliza la razón como único medio para poder adquirir conocimiento. La sociedad determina gran parte de los patrones de los individuos. Marx hablaba de clases sociales en su intento por estudiar las relaciones de la sociedad con los individuos y las relaciones de tensión y conflicto que existían entre ellas. Para él, la manera como consideraba que estaba organizada la sociedad, tanto en superestructura, que son los aspectos ideológicos, como en la base, que es el modo de producción conformado por los trabajadores y por los factores de producción, evidencian y afirman que las relaciones sociales y las relaciones entre agente y estructura están en permanente conflicto. Tomás Moro encabeza el grupo de humanistas originado en el Renacimiento, por lo cual su método para adquirir conocimiento es totalmente racionalista, pues utiliza los modelos utópicos para hacer críticas de las sociedades de su época, por lo cual utiliza la razón como único medio para poder adquirir conocimiento. Respecto a la noción ontológica, para Marx, podemos decir que tanto la sociedad afecta al individuo como el individuo afecta a la sociedad. Él ve la sociedad y las interacciones de estas como una relación dinámica entre los actores y las estructuras sociales. Las estructuras ayudan a las personas a realizarse, pero además son una amenaza para la humanidad. La sociedad determina gran parte de los patrones de los individuos. Marx hablaba de clases sociales en su intento por estudiar las relaciones de la sociedad con los individuos y las relaciones de tensión y conflicto que existían entre ellas. Para él, la manera como consideraba que estaba organizada la sociedad, tanto en superestructura, que son los aspectos ideológicos, como en la base, que es el modo de producción conformado por los trabajadores y por los factores de producción, evidencian y afirman que las relaciones sociales y las relaciones entre agente y estructura están en permanente conflicto. Tomás Moro, la noción ontológica de la sociedad se basa en un sistema patriarcal, en el cual la base de la sociedad es la familia. Esta estaba integrada por 30 personas, los cuales compartían la propiedad común de los bienes. Es decir, para Tomás Moro, en su obra La Utopía, se hace un contraste con la sociedad inglesa de la época, en la cual prevalecía la propiedad privada. Y para Tomás Moro prevalece la propiedad común, es decir, hay igualdad entre las personas que integraban la sociedad. Para él, todas y cada una de las ciudades-estados que hacían parte de la utopía eran iguales, es decir, no había distinción entre estas. Para Tomás Moro, la sociedad vivía consensuada, es decir, era una sociedad pacífica en la cual no se concebía ningún tipo de violencia o conflicto, por lo cual
solamente actuaban cuando era totalmente necesario. Es decir, no estaban en guerra constante, por lo cual no poseían un ejército propio de la nación, sino que preferían contratar a ejércitos mercenarios para que si eventualmente existiera una guerra, pelearan para ellos. Buenas, pues en esta ocasión me corresponde a mí comunicarles o conversarles acerca de dos puntos importantes que voy a mencionar sobre las teorías y el pensamiento político de Marx. Uno de ellos es las clases sociales y el segundo punto importante que voy a referir es toda la teoría Marx. La organización social para Marx está de la siguiente forma, por dos aspectos importantes. Uno, que es la superestructura, que engloba en sí todo el aspecto ideológico que conforma la sociedad. Y dos, la base o punto de entrada, que está dada por la producción, conformada por la relación y los factores de producción. Esta está dada más que todo por el sistema económico. La tensión entre las relaciones sociales de producción y las fuerzas de producción son las que producen un cambio en la historia. Si se realiza la división de la sociedad, sí, se aplicará el avance histórico. Esto permite ver que el autor, como tal, Marx, creía en una sociedad tipo conflicto, donde habían dos fuerzas o dos clases sociales en constantes pugnas y en constantes conflictos. Añadiendo a esto, considera que la esencia del capitalismo es la acumulación. Esta es una realidad compleja y dialéctica, y es la causante de la división de la sociedad en clases. Él argumenta que si no estuviera institucionalizado la acumulación del capital, pues por obvias razones no existiría las clases sociales. En comparación con Carlos Marx, Tomás Moro no nos presenta en su obra distinción de clases sociales, puesto que existe igualdad económica e igualdad de condiciones y posibilidades. Sin embargo, existen dos condiciones que se diferencian entre la condición de ciudadanos que son originarios de la isla. Existe la condición de esclavitud y la condición de siervos. Los esclavos son aquellos ciudadanos que han cometido delitos, han infringido en las leyes y en las normas y pues son castigados con la esclavitud y están dedicados a servir a los ciudadanos. Y los siervos son principalmente extranjeros que han llegado a la isla, que tienen una condición económica un poco diferente a la condición social de los ciudadanos y pues necesitan trabajar de alguna forma u otra. Entonces están dedicados a trabajar y a servir a los ciudadanos, pero son tratados de forma más benevolente, son tratados de mejor forma que como son tratados los esclavos por los ciudadanos. La propuesta teórica de Tomás Moro en la utopía consiste en un pensamiento sociopolítico avanzado para su época. La propuesta teórica que Tomás Moro nos presenta en la utopía es una propuesta sociopolítica muy avanzada para su época. Podemos dividirla en tres aspectos: uno religioso, uno de administración de justicia y otro en la relación de clases que se presenta en la sociedad. En el aspecto religioso podemos destacar que existe libertad de religiones, porque él rechazaba la sociedad feudal y la manera en cómo los tenía encadenados el pensamiento religioso de esa época. Entonces apoya la libertad de religiones, el matrimonio de los sacerdotes, la introducción de la mujer en el sacerdocio, el castigo al fanatismo, y la eutanasia era considerada como un derecho, pues la salud era importante y la felicidad de los ciudadanos. Entonces, si una persona estaba viviendo de mala forma en la isla, era mejor que descansara a que estuviera viviendo en esas condiciones. La administración de la justicia se caracterizaba principalmente por la existencia de pocas leyes que debían ser completamente acatadas por los ciudadanos, y aquel que no acatara las leyes era castigado por el Senado y estaba condicionado a la esclavitud, y hasta que no cumpliera la condena o la pena no podía volver a la condición que tenía antes.
La relación de clase se caracterizaba por ser la familia el principal núcleo que conformaba la sociedad. La familia estaba conformada por 30 miembros, donde el líder era el anciano más capaz. Cuando existían más de 16 menores en la familia, algunos eran trasladados a otras familias que los tomaban en adopción, y cuando existía desigualdad demográfica, las familias se trasladaban a estos territorios poco poblados para abastecer sus necesidades en ellos. Todo esto era con el fin de la felicidad de cada individuo y el bien común.